Buenos días a todos, especialmente los hombres que han quedado. Es un honor estar aquí en esta conferencia y es un honor especialmente estar con un panel de grupo de mujeres femeninas que nos van a ofrecer algunas reflexiones sobre la perspectiva de género en los procesos electorales. Damos saludos a todos los miembros del gobierno, embajadas, por parte de todo el panel. Tenemos poco tiempo, así que no vamos a ser muy informal en los saludos. Y voy a anunciar los panelistas, todos de una vez, y luego pasar a cada persona a tener 10 minutos. Y voy a intentar ser muy estricto con esto. Incluso va a salir una alarma cuando sale los 10 minutos. Después vamos a tener 10 minutos de intercambio, de si hay comentarios de los panelistas entre ellos. Y mientras tanto tomamos las preguntas de ustedes y vamos a tener otros 10 minutos para responder a las preguntas. La primera ponente va a ser presidenta Laura Chinchilla de Costa Rica. Creo que casi no necesita presentación. Segundo sería Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México. Tercero sería Ana Güemes, es representante de la ONU Mujeres en México. Tercero, Katia Verónica Uriona Gamarra, quien es presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Y quinta sería la profesora Flavia Freidenberg de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces empezamos con la presidenta, damos la palabra a usted. Muy bien. Muy buenos días. Yo no puedo dejar obviamente, de saludar a las honorables integrantes de esta mesa, mi admiración a todas ellas, quienes han venido coayudando muchísimo en el avance de este tema tan importante que estamos discutiendo en este panel, cuál es hacer efectiva la igualdad o la equidad de género en distintas áreas, pero particularmente en los temas electorales. Y quiero también darle un fuerte abrazo a mi querida amiga Mari Carmen Alanis. Cada vez que hablo yo de estos temas, que me invitan a muchos foros a nivel internacional, siempre la pongo a ella como ejemplo, porque si de alguna manera algo ha pasado bueno, de muchas cosas que han pasado buenas aquí en México en materia electoral, ha sido precisamente el reconocimiento de los derechos de la mujer, y mucho de eso tuvo que ver con algunas de las decisiones que ella impulsó, inspiró y defendió desde el Tribunal Supremo Electoral, del Tribunal Supremo de Justicia Federal. Vamos a ver, si partimos un poco de la definición que la organización que convoca este evento plantea sobre los temas de integridad electoral, se nos dice que elecciones con integridad son aquellas basadas en los principios democráticos del sufragio universal y la igualdad política, tal como se reflejan en los acuerdos, normas internacionales, etcétera, etcétera. Es decir, el concepto de igualdad política es fundamental cuando hablamos de integridad electoral. De ahí que el tema de la igualdad política sea lo que está a la base de la discusión de este panel, porque a pesar, digamos, de los avances que ha tenido la equidad de género y la lucha en favor de los derechos de la mujer, tenemos que reconocer, y que pese a que somos 50% de la población, que ha habido un rezago importante de representación de la mujer dentro de la política. Y más allá del derecho del que somos titulares, es decir, de los derechos políticos de los que somos titulares, es importante hacer valer la participación de la mujer en la política
como complemento a los esfuerzos que históricamente han impulsado los hombres desde la misma, por una serie de ventajas, tales como la posibilidad de incorporar nuevas formas de liderazgo. Yo estoy convencida de que las mujeres traemos estilos de liderazgo diferentes y privilegiamos cierto tipo de valores en lo que hacemos, de manera que los procesos se enriquecen y se complementan. Se da un enriquecimiento en el proceso de toma de decisiones, en las políticas públicas que se diseñan. Logramos, a través de la incorporación plena de la mujer a los procesos, mejorar algo que a todos nos preocupa: cuál es la legitimidad de las instituciones y los procesos políticos. Y finalmente, conseguimos algo que tiene que ver con esta legitimidad, cuál es inspirar a más mujeres a que se incorporen en el proceso. Yo quiero aquí ponerles dos ejemplos, y me van a disculpar que quizás resulte en exceso anecdótica, pero cuando hablamos de estas cosas, quizás los hechos son los que más nos ayudan a veces a comprender la magnitud de algunos de los cambios que las estadísticas en sí mismas no logran poner de relieve. Porque cuando hablamos de que la mujer puede participar en la política, no estamos hablando de que venga una por acá o por allá. Y mi querida amiga, actual presidenta de Chile, creo que lo decía muy bien cuando en una actividad de ONU Mujer, cuando estaba ahí, un poco planteaba que cuando la mujer ingresaba en la política había un cambio que operaba en la mujer, pero cuando éramos muchas las mujeres que ingresábamos a la política, era la política la que cambiaba. Y de eso un poco se trata. Cuando yo tuve ocasión de ser parlamentaria en mi país, fue la primera vez que un número significativo de parlamentarias logró llegar al Congreso. Fue cuando alcanzamos casi el 35%, a pesar de que ya contábamos con el 40% de cuotas. En este momento ya tenemos la paridad. Esto porque, como bien sabemos, y de eso me imagino que van a hablar las otras panelistas, no basta con aprobar las cuotas, no basta con aprobar la paridad, luego tenemos que ir a luchar las interpretaciones para que eso se haga valer. Y tenemos que ocupar los espacios dentro de los partidos políticos, porque en última instancia estamos a merced de cómo cada partido político va a interpretar esas normas de cuotas o de paridad. Cuando logramos llegar 35% a la Asamblea Legislativa, constituimos la fracción femenina del Congreso. ¿Qué nos permitió hacer esa fracción femenina del Congreso? Empezar a cambiar normas de trabajo parlamentario que fuesen muchísimo más amigables con las rutinas de las familias. No fue que pedimos trabajar menos, simplemente que pudiésemos complementar. Hicimos algo que fue también muy importante para el país, cual fue aprobar una ley pegada históricamente en materia de violencia de género, con normas muy estrictas, creando entre otras cosas el femicidio. Y logramos especialmente lograr revertir la conformación de los órganos jurisdiccionales, particularmente en las magistraturas, porque decidimos que ya eran suficientes los hombres que tenían y que necesitábamos llevar más mujeres. Es decir, que se logra efectivamente un cambio sustantivo cuando logramos que varias mujeres se incorporen en los espacios políticos. Y la otra anécdota que les quería contar es que cuando fui electa presidenta de mi país, poco después de que se organizan las elecciones en Costa Rica, ingresan los estudiantes a las escuelas y los colegios, un mes después más o menos. Los niños y las niñas ocuparon un lugar muy importante en mi campaña electoral, por las políticas que íbamos a impulsar, pero particularmente porque en Costa Rica hay elecciones infantiles, y yo gané las elecciones infantiles por una mayor diferencia que la que gané, la de sus padres, los adultos. De manera que poco tiempo después me fui a las escuelas, a los colegios, agradecer a los niños el fervor, el entusiasmo con que habían participado en la campaña electoral. Y me encontré con una noticia hermosísima. Los profesores, las maestras de las escuelas y de los colegios me dijeron: doña Laura, después de que usted ingresó a la presidencia, después de que usted, gana las elecciones, regresaron todas las niñas después de las vacaciones, postulándose ellas como candidatas a sus aulas, a sus escuelas y a sus colegios. Es decir, se logra generar esa transformación de tipo más cultural cuando las caras femeninas
empiezan a ocupar aquellos puestos históricamente ocupados por los hombres. ¿Cómo hacer para avanzar en esta dirección? Ciertamente el tema de la legislación es fundamental. En América Latina solamente hay 2 países que se resisten a adoptar sistemas de cuota paridad. Existe evidencia empírica que las leyes sí hacen una diferencia, pero con esto voy cerrando esta primera parte de la intervención. No basta la legislación. Necesitamos poderes judiciales o electorales suficientemente conscientes como para hacer valer la letra de la legislación. Necesitamos además un compromiso de los partidos políticos capacitando. Aquí yo me he encontrado mucho el tema de las Juanitas, y miren, a mí me da mucha rabia escucharlo, les quiero decir, porque Costa Rica fue igual. Es que queremos meter mujeres para que sean las esposas las que ocupen el lugar. Queremos meter mujeres para que sean aquellas que se meten de relleno, que van a renunciar pronto, y luego los hombres suplentes son los que van a ocupar su lugar. Pero díganme ustedes, ¿no heredaban de padres a hijos las curules por mucho tiempo? ¿No se designaba al asistente absolutamente plegado a los criterios de quien estaba antes en la curul? Pero si es que se heredaron las curules por muchísimo tiempo, entre varones. En Costa Rica fue igual. Cuando peleamos esas primeras cuotas, muchos congresistas tuvieron que renunciar y poner a una mujer en su lugar. Algunos pusieron a sus hijas, algunos pusieron a sus esposas, pero también pudimos ver la transformación que se operó en esas esposas y en esos hijos, hasta uno que otro divorcio hubo al final, porque vaya, la misma mujer se empezó a empoderar y empezó a hacer valer sus criterios desde la curul legislativa. De manera que es un tema que sin lugar a dudas es importante, transforma la política, nos ayuda a transformar para bien nuestras sociedades. Claro que hay retos inmensos para poder hacer que las mujeres no solamente estén empoderadas, sino también en las mejores condiciones posibles para que sus acciones desde la política generen beneficios concretos a la sociedad. Gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes y bueno, sin preámbulos previamente acordados, que ya nos conocimos, y bueno, no puedo dejar sí de reconocer el gran honor y de verdad esta gran congratulación que siento por compartir el panel con mujeres tan destacadas en el ámbito nacional e internacional. De verdad es un privilegio para mí y un compromiso además. Estaba escuchando lo dicho por nuestra amiga, además, y invitada especial en el panel, expresidenta Chinchilla, en el tema de, creo que el punto es el empoderamiento de las mujeres. Cuando hablamos de esta suplencia de hombres por mujeres, heredados o no heredados los cargos, creo que hoy estamos buscando la participación de las mujeres para lograr una paridad sustantiva y una paridad real. En términos, cuando se critica muchas veces a mujeres que no están capacitadas, que llegan sin experiencia en la política, yo a veces lo agradezco. Entonces digo, bueno, aquí lo importante es que las mujeres se empoderen y que se genere una nueva forma de hacer política, porque también hay que poner en el punto de reflexión si la manera de hacer política que conocemos masculinizada ha venido a beneficiar lo que son nuestras democracias. Entonces, bueno, no es el tema que yo traigo ahorita, pero sí lo quise de verdad rescatar, porque me parece que lo dijo muy claro, cuando las mujeres empezaron a sentir el poder, y el poder en función del servicio, de lo que era la capacidad que tenían a empoderarse, creo que es cuando puede surgir este cambio sustantivo y significativo para que las mujeres aporten a la política y a la democracia con esta visión, que es una visión diferente, que hay que, por supuesto, garantizar se dé en igualdad de condiciones. Y bueno, sin más preámbulo, yo quisiera poner en la mesa cuáles son, digamos, el estado del arte, el estatus del tema de esta mesa en México. En el caso mexicano, yo pudiera resumir en 4 palabras
en cuanto a términos pudiera ser, a qué nos vamos a enfrentar o qué estamos para las elecciones del próximo año, del año 2018, que por cierto el proceso electoral empieza el 8 del próximo mes, el 8 de septiembre. Paridad, reelección, violencia política y autodeterminación de los partidos políticos. Son términos, no palabras, perdón. Creo que estos cuatro términos, estos cuatro conceptos nos van a poner en una situación muy dedicada para el análisis y, por supuesto, para los tribunales electorales, pues para un reto importante que es hacer posible y armonizar que estos cuatro elementos se puedan dar en la menor situación conflictiva posible, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que garantizar la paridad, porque hay que garantizar la reelección, porque hay que garantizar que se dé en situación de no violencia política de ninguna manera, pero por cuestión de género menos, y por supuesto respetar el principio de autodeterminación de los partidos políticos. ¿Qué vamos a hacer? Pues lamentablemente sobre la marcha lo vamos a ir haciendo porque si bien es cierto la reforma constitucional en 2014 se consolida como un año excepcional en la ampliación de los derechos político-electorales de las mujeres, en sus derechos a participar en la vida pública, creo que ahí todavía tenemos, digamos, la legislación nos quedó un poco a deber en cuanto a matizar o dejar con toda puntualidad cómo se va a llevar a cabo cada uno de estos cuatro elementos que mencioné al principio. Entonces, se van a ir definiendo en la medida en que los casos se vayan dando y los partidos políticos vayan tomando sus decisiones, la institución, el órgano administrativo también vaya trabajando al respecto y, por supuesto, los órganos jurisdiccionales tomando las resoluciones correspondientes. El andamiaje jurídico para que las mujeres compitan en condiciones de paridad se dio, como mencionaba, en esta reforma de 2014, la igualdad de oportunidades y equidad en la contienda obliga a quienes impartimos justicia a ampliar y fortalecer la hermenéutica jurídica. Esto es la interpretación de la norma con una visión de género, una interpretación que explique, ¿no?, que también permita la comprensión de las excepciones cuando así se realicen y que estén en un diálogo permanente, no solo entre juristas, no solo entre tribunales y actores o actoras, sino con la sociedad en general, con la sociedad civil, con las instituciones que cualitativamente representan una gran sustancia en su intervención y participación en los procesos electorales. Y bueno, esta interpretación tiene que ser por la vía de ejecución de sentencias. Ese es un gran reto que tenemos los tribunales electorales y tienen que estar, por supuesto, basados en los principios de constitucionalidad, convencionalidad, pro persona y progresividad. Si bien es cierto, decía que con esta reforma de 2014 se garantizó el principio de paridad a nivel constitucional, también lo es que se introduce lo que es la figura de la reelección. Actualmente la Constitución y la ley electoral, las leyes que derivan de ellas, no solo garantizan sí con precisión la igualdad de derechos de las mujeres frente a los hombres a ser votadas y a votar y a ser votadas en condiciones de paridad, sino también la suplencia y la alternancia de género con disposiciones, aquí sí, en este sentido, muy claras y puntuales, la alternancia y la configuración de las fórmulas de candidaturas que tienen que estar, por supuesto, integradas por el mismo sexo y que deben de ser obligatoriamente observadas por los partidos políticos. Las medidas legislativas adoptadas recientemente, junto con una coyuntura jurisprudencial favorable, explican los alentadores niveles sí de participación política y ocupación de curules de las mujeres en el ámbito federal, más específicamente que en el ámbito local y con un mayor déficit en el ámbito municipal, ¿sí? Pero tenemos, como decía, estos menos meritorios, una menos meritoria presencia de las mujeres en el ámbito subnacional y es en donde tenemos que ir atajando ese déficit y esa gran todavía
estrecho que acortar. Y bueno, el estatus en esta materia electoral y su relación con la integridad electoral nos lleva a visibilizar y ocuparnos en romper uno de los obstáculos estructurales más preocupantes que desafían a la participación política de las mujeres mexicanas, que es la violencia política en razón de género. Hoy por hoy creo que este es un tema sustancial que tenemos que atender, que tenemos que prevenir y, por supuesto, eliminar para poder generar una democracia sustantiva y para poder hablar de integridad electoral. No podemos permitirnos seguir avanzando en este tema de violencia política. ¿Por qué? Porque por supuesto que por más leyes que se hagan, por más sentencias que vayamos o jurisprudencia que vayamos desarrollando, hay un desincentivo importantísimo para las mujeres que no quieran participar, que venga un fenómeno contrario con este gran entusiasmo que hay en que la reforma electoral nos puso ya la paridad y todo un marco legal y constitucional muy favorable. El fenómeno, y que está dado en los hechos de violencia política, pues es un contrapeso, es un freno a esta cascada que venía de mujeres con entusiasmo a seguir luchando por estos derechos. Hoy, además de buscar participar en condiciones igualitarias, hay que buscar también frenar que esta participación esté atajada de violencia. Hay violencia extrema por el hecho de participar mujeres o decidir participar. Tenemos casos lamentables también en comunidades indígenas, como son mujeres que son exhibidas en plaza pública, que son azotadas con látigo, sus familiares son acosados, son violentados o secuestrados por ellas haber decidido participar políticamente en las decisiones de su comunidad. Las prácticas, ya se me está terminando el plazo y bueno, el tiempo, perdón. Decía yo que la tendencia de casos presentados ante las instancias jurisdiccionales va en sentido ascendente. Eso yo lo puedo ver como algo muy negativo o como algo muy positivo. Yo creo que siempre trato de poner todo en términos positivos. Creo que es muy bueno que vaya creciendo esta demanda, porque no es que no existiera, sino que creo que ahora sí estamos en condiciones de visibilizarla y de ir a atenderla a través de las resoluciones jurisdiccionales. Les doy algún dato duro, por ejemplo, de 2006 a 2017 tenemos aproximadamente 611 sentencias que están relacionadas con el tema de mujeres, 9 jurisprudencias, 8 tesis relevantes y bueno, con el caso específico de violencia política tenemos alrededor de 79 casos. Quiero concluir nada más, pues dejando por supuesto en la mesa este gran dilema, esta gran colisión que tal vez se puede advertir, puede presentarse en lo que es el acceso de las mujeres a la participación política, porque va a enfrentar estos grandes dilemas que son la reelección, la paridad, la autodeterminación de los partidos políticos y además con el agregado de violencia política. Como Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, creo que es claro el compromiso que se ha asumido, que el Tribunal ha asumido ya desde tiempo acá, desde sus inicios, la integración pasada. Aquí está la magistrada, la exmagistrada y la doctora Mari Carmen Alanís, amiga y una líder en este tema, y que así lo hizo también en su función jurisdiccional. El tribunal asumió el compromiso irrenunciable y sin un paso atrás de favorecer una democracia sustantiva y una democracia paritaria. En ese sentido, yo de manera particular también lo refrendo. Es importante y lo señalo también que los avances que hemos logrado ha sido fundamental la participación de los amigos de la Corte, que en este caso particular en el tema de mujeres, ONU Mujeres ha sido fundamental en poder ir avanzando en el tema de la protección de los derechos político-electorales de las mujeres. Muchísimas gracias y lo dejo ahí. Bueno, muy buenas tardes con todas, con todos. Me congratulo también por integrar este panel. Celebro la iniciativa de la Fundación Kofi Annan y de sus socios de México, de su Cancillería, por llevar a cabo esta conferencia
sobre integridad electoral y que se haya elegido la incorporación de la perspectiva de género en los procesos electorales. Ya hablábamos en el preámbulo que posiblemente de la multiplicidad de eventos sobre democracia, elecciones en las que he participado, esta es primera vez que yo veo que un panel de igualdad de género abre la discusión, ¿no? Que está en la centralidad de la apertura, que está en la centralidad de la conversación, y esto refleja un cambio. Y pues también tengo la sospecha que nuestra magistrada María del Carmen Alanís también tuvo algo que ver en ello, ¿no? Decirles que efectivamente yo también soy optimista, como la presidenta Chinchilla, como la magistrada. El cambio está ocurriendo, sin duda. El punto es que tenemos que ir más rápido. Somos la generación que hemos crecido con leyes de igualdad, que hemos tipificado en nuestros países la eliminación de la violencia, donde la militancia de los partidos políticos ocupa aproximadamente, de las mujeres es más o menos la mitad. Y entonces tenemos una enorme responsabilidad para que este cambio que ya está ocurriendo sea mucho más rápido. Tenemos un marco internacional, la CEDAW, las cartas americanas, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde por primera vez se ha puesto la igualdad de género en el centro del desarrollo de nuestra región, con dos objetivos. El 5, que tiene que ver con lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, donde una de las metas es asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres en todos los niveles de decisión, ojo, a diferencia de los objetivos del milenio, que solamente se habla de participación parlamentaria, aquí estamos hablando de todos los niveles de participación política, económica y pública. Eso es un cambio fundamental. Y por otra parte, el objetivo 16, paz, justicia e instituciones fuertes, que tiene una de sus metas garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas. Entonces, esta mañana se decía, esta es una región que con sus imperfecciones, su diversidad, le está apostando a la democracia. Esta es una región que con la firma del acuerdo de paz y en un contexto en Colombia y en un contexto donde hay cantidad de conflictos abiertos en todo el mundo, le está apostando a la paz. Y esta es una región que le está apostando a la democracia y al desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás. Entonces, y a la vez es la región más desigual todavía del planeta, a pesar de los enormes esfuerzos que se lograron en la anterior década. Entonces, como decía la presidenta Chinchilla, o sea, la calidad de la democracia, la calidad del desarrollo sostenible, la calidad de la paz, involucra que esa mitad de la población, que además es la desigualdad más histórica y más estructural, esté presente, ¿no? La participación de las mujeres es central. Tenemos 15 años para lograr estos compromisos, esta idea de un planeta 50-50, y de hecho esta es la región que está mejor preparada, tengo que decir, para lograrlo. Ahora, ¿estamos yendo al ritmo adecuado? No, definitivamente no. México fue sede en el año 75 de la primera Conferencia Mundial de la Mujer, hace 40 años, 42 ya. En aquel momento, la participación de mujeres en los parlamentos era aproximadamente un 11%. ¿Saben cuánto es hoy? A nivel global, 23%. 40 años para subir 10 puntos porcentuales. Y estamos hablando de que en los parlamentos es donde más rápido hemos ido, justamente por las acciones afirmativas. Hoy, solamente 17 países las mujeres son jefas de Estado o de Gobierno. 9% a nivel mundial, una en América Latina, ¿no? Hubo un momento donde eran varias, ¿verdad, presidenta Chinchilla? Pero ahora mismo una. 18% de los cargos ministeriales. Entonces, tenemos que trabajar procesos electorales y hablar como se está hablando en esta región. Tengo que decir que esta es la región con más participación en congresos, con un 28% en la región de las Américas, pero definitivamente tenemos que trabajar para que esta igualdad que tenemos en las leyes se convierta en igualdad sustantiva o de resultados. Y desde luego, para ONU Mujeres, lo decía esta mañana en la inauguración Alan II, la democracia es un trabajo en progreso y para ello hay dos temas que son catalizadores fundamentales. Uno es la democracia paritaria.
Realmente estamos en el tiempo de la democracia paritaria en nuestros países. Ya pasamos la época sufragista, ya pasamos la época de la acción afirmativa, ahora estamos hablando de un cambio profundo y estructural en la democracia paritaria. Y el otro pilar, que ya lo señalaba la magistrada, pues desde luego es eliminar la violencia y las desigualdades estructurales, ese piso tan disparejo en el que nos enfrentamos, ¿no? Yo digo que habrá, parece un chiste, pero es muy profundo, más mujeres en la política cuando haya más hombres cambiando pañales también en nuestra región, ¿no? Porque este cambio de las mujeres en la vida pública no ha ido de la mano con un cambio en un pilar fundamental de la protección de nuestros países, que es los cuidados, ¿no? ¿Quién va a cuidar a esos dependientes? ¿Quién va a hacer ese trabajo en nuestros países? Entonces, esta es la región. El Parlamento Latinoamericano y Caribeño, el Parlatino, aprobó en el año 2015 la norma marco para consolidar la democracia paritaria. Esta mañana nos acompañó la senadora y ahora embajadora Blanca Alcalá. Y en la actualidad ya 5 países de la región, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua y México, tienen paridad en su marco, y a nivel global Francia, Túnez y Senegal. Definitivamente esta fue la región que inició con los cupos en Argentina en el año 91 y aprendimos que sin acción afirmativa no ocurre el cambio. Ahora mismo en México se está discutiendo a nivel de las empresas, igual que en muchos países de América Latina, el tema de las cuotas o la acción afirmativa. Entonces, es una condición necesaria, pero no suficiente, tener este tipo de medidas afirmativas. Aprendimos que hay que cambiar los verbos, de los verbos de los 90, que era promover, impulsar, desarrollar, ahora estamos con los verbos de resultados, garantizar, cumplir, hacer realidad. Y se puede hacer. En el caso de México, y ya por razones de tiempo lo voy a pasar muy rápido, pero una intervención en los qués, reforma constitucional, sentencias emblemáticas, autoridades institucionales cumpliendo, pero también en los quiénes. No solamente se trata del ámbito legislativo, se trata de que las autoridades electorales cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos, como así lo han entendido las autoridades mexicanas, pero también necesitamos de la sociedad civil. Necesitamos que las organizaciones de mujeres estén en los escrutinios electorales, cosa que es muy reciente. Estamos trabajando con DPA, con las Naciones Unidas, con el PNUD, para que las mujeres estén también en los procesos de observación electoral y de escrutinio. Quiero decir también que una buena práctica, y ustedes la tienen fuera, entonces fue un llamado a la acción para la democracia paritaria que organizamos en México con las autoridades electorales, donde los partidos políticos, los mecanismos para el avance de las mujeres y las organizaciones de sociedad civil firmaron este llamado a la acción, que justamente lo que busca, no hay una respuesta única ni fácil. Eso lo tenemos clarísimo. Necesitamos trabajar con múltiples acciones y respuestas, y en esto. Entonces, hay que trabajar en los métodos de preselección, definitivamente, para que las candidaturas no afecten los intereses de la militancia femenina y que realmente trabajemos, como decía el presidente Lagos, también con los mecanismos internos de los partidos. Pero, ojo, no olvidemos que estamos hablando también de la calidad de la democracia, que el tema de la política patrimonial no solamente es un tema de mujeres, que a veces también los hijos, los hermanos, los primos llegan a la política por ser primos de hijos de etcétera, ¿no? Entonces creo que tiene que ver, a veces achacamos a la participación de las mujeres temas que tienen que ver con el déficit todavía de la calidad de nuestra democracia. El tema de los recursos económicos y, desde luego, el tema de la sanción y prevención y respuesta a la violencia política, porque efectivamente, como me decía una alcaldesa que no le dejaron tomar posesión, y luego ya sí, en Oaxaca, es como si hubiéramos desatado todos los demonios. Y es que estamos hablando de poder, y lo ha dicho claramente la magistrada Soto. Cuando una mujer entra, sale un hombre. Es una generación de ajuste, ¿no? No es fácil, ¿no? Entonces, demos este paso
El cambio está ocurriendo. Vamos por la igualdad sustantiva en los procesos electorales. Complejo lo es. Vale la pena, sin duda. Muchas gracias. Ay, el micrófono, sí. Buenos días. Quiero también saludar y agradecer a las instituciones auspiciadoras porque generan un espacio para analizar, para reflexionar, para sentarnos y poder dialogar sobre este desafío tan grande para la región que tiene que ver con los procesos democráticos, donde lo electoral es una parte. Quiero iniciar también recordando una consigna planteada por el Movimiento de Mujeres en la región, en el cual se decía, si la mujer no está, la democracia no va. Y este ha sido un pilar de la movilización de las mujeres en diferentes países de la región, porque se reivindicaba y se colocaba en el ámbito de lo público la demanda de inclusión y reconocimiento. Este reconocimiento, primero, de los derechos políticos de las mujeres, segundo, del reconocimiento de las mujeres como sujetas en el ámbito también del sistema político, y eso sin duda es una larga trayectoria que las mujeres han ido colocando en los diferentes países para abrir un debate que diríamos hace 10 años en algunos países, hace 20 años en otros, estaba cerrado o no era posible todavía discutir en el ámbito de la ampliación democrática y de la inclusión y reconocimiento. Se decía bien esta mañana que la integralidad tiene que ver también en cómo los actores de la política se vinculan a los actores y actoras sociales, y aquí hubo un déficit, diríamos, muy largo en términos de reconocer la interlocución, tanto en la representación como en la relación ciudadana, centrada en un espacio masculino, en un espacio público que estaba ocupado normalmente, diríamos, por los varones, y que ha tomado muchos años, también desde la acción de los movimientos, ir moviendo esta tradición de representación masculina. Entonces, estos debates que colocan las mujeres en el espacio político nos deben plantear, y por lo menos en nuestro caso, en el caso boliviano, nos ha permitido plantear 3 reflexiones sustantivas. La primera, cómo los sistemas políticos generan mecanismos para eliminar las diferentes barreras que han generado tradicionalmente discriminación y exclusión hacia las mujeres. También preguntarnos cómo alcanzar condiciones para ampliar las bases de la representación y la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Y bien se decía esta mañana, esto tiene que ver con múltiples y diferentes actores, tanto institucionales, tanto en las organizaciones políticas y tanto en la construcción social también, y las nociones de reconocimiento que nuestras sociedades representan normalmente en esta base tradicionalmente masculina. A eso se suma esto que se ha planteado también como avances para las mujeres, la necesidad de generación de normas políticas que desde las instituciones nos permitan contar con legislación, con órganos electorales comprometidos con una visión democrática incluyente, porque resulta muy contradictorio que los espacios de base democrática, como lo son los partidos y como lo son los órganos electorales, pongan cuestionamiento a la democratización y pongan cuestionamiento a la inclusión. Y esta es una barrera que genera, por supuesto, mucha preocupación desde las mujeres,
porque parece un contrasentido a la base que hace a la representación de las organizaciones políticas, pero también de los roles institucionales, sobre todo de órganos electorales y, por supuesto, legislativos. Entonces, se plantea esta necesidad de abordar normas, se plantea también la necesidad de hacer un análisis sobre las barreras que enfrentan las mujeres para ingresar a los espacios de representación, porque también vivimos la otra anécdota que dice las mujeres no tienen capacidad, no hay mujeres para incluir en las listas, o las mujeres abandonan rápidamente la política, por supuesto por el costo que esto significa, porque nos insertamos en instituciones tradicionalmente masculinas. Entonces, si estamos viendo cómo se configura el sistema político, cómo se configura la normativa y cómo se configura los espacios institucionales, sin duda la tarea es amplia y por eso es importante la noción de integridad para mirar todos estos elementos, también cuando hablamos de un enfoque de democracia paritaria. En el caso de Bolivia, les queremos comentar que Bolivia es el segundo país con mayor representación de mujeres en los niveles legislativos a nivel mundial. Y eso sin duda no es un dato menor, pero tiene algunos elementos que quisiera plantear para ver cómo logramos este alcance de la paridad y de la representación paritaria. Las asambleas o el Congreso, en este caso, se llama Asamblea Legislativa Plurinacional en nuestro país, tiene una representación de 50% de mujeres. Así también los niveles locales o regionales y en el nivel municipal hemos alcanzado un 51% de mujeres electas como autoridades concejalas y representantes en estos espacios. Y hay tres elementos que quisiera resaltar, además de la reflexión que planteaba al principio. Nosotros consideramos que esto es resultado primero de un proceso de acumulación histórica desde el movimiento de mujeres. Y aquí lo que decía Ana, no es posible generar unos cambios solamente institucionales si no hay un vínculo con las acciones de los movimientos y la reivindicación social propiamente dicha. En nuestro caso, desde el movimiento de mujeres creemos que ha sido el movimiento el que ha colocado en el debate político este proceso de reivindicación para la ampliación democrática. También es importante decir que Bolivia ha vivido un proceso específico de ampliación e inclusión democrática que va a hacer y va a producir que tanto la población indígena como las mujeres sean actoras y actoras del proceso de transformación que el país ha vivido a la luz de la formulación de una nueva constitución en 2009 y a la luz también de generar leyes específicas tanto en el ámbito electoral, leyes contra la violencia y el acoso político, una normativa que sustenta el cumplimiento de la paridad y alternancia, y estamos hablando de la paridad en términos de representación y de la alternancia en términos de garantía de llegar, porque antes las mujeres teníamos las cuotas, pero todos los mecanismos hacían que esta cuota no se cumpla. Quiero hacer una puntualización también por el tema del tiempo, que nosotros estamos diferenciando, y esto es importante para los procesos de acumulación que hay que construir, entendemos la cuota como un mecanismo para disminuir la diferencia. Entendemos la paridad y la alternancia como el reconocimiento de la igualdad, es decir, hombres y mujeres vamos a participar en igualdad. La cuota hace mecanismos para ir acortando esa noción de desigualdad, y ahora estamos planteando lo que es un enfoque ya en Bolivia al alcance de la representación paritaria, un enfoque de democracia paritaria e intercultural, que lo que está haciendo también es una propuesta política para la transformación de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, porque se decía antes, no solo estamos hablando de que es imperativo para la democracia en términos de reconocimiento que las mujeres lleguemos a estos espacios.
es también un enfoque que nos permita hablar de democracia paritaria para hablar de las condiciones de transformación que deben producirse en nuestras sociedades para eliminar aquello que está sustentando discriminación, que está sustentando subordinación y que está sustentando exclusión de las mujeres de los ámbitos de decisión. Entonces, imagínense ustedes, es como las mujeres desde los movimientos, desde la acción institucional, vamos avanzando, pero siempre estamos en el punto siguiente de lo que queda en términos de transformación hacia adelante. Voy a terminar diciendo el rol que puede jugar y la importancia de que existan mujeres con una visión también de transformación en las instituciones. Voy a terminar diciendo que desde el órgano electoral plurinacional en Bolivia se está trabajando para la garantía de la paridad y la interculturalidad en las diferentes fases del proceso. El registro para votar, cuántas mujeres tienen garantía de participar y ser incluidas en el padrón electoral, cuántas mujeres efectivamente o cómo los partidos cumplen en el registro de las candidaturas. Hay un mecanismo desde el órgano electoral que obliga al cumplimiento de los partidos, incluso reglamenta la inscripción de candidaturas para plurinominales, uninominales. Cuando hay impares en las listas se prioriza una mujer para generar estos espacios de representación. Se está trabajando también para incluir en la ley de partidos políticos propuestas programáticas que no puedan plantear, o al revés, que deban plantear propuestas específicas para la eliminación de la inequidad de género. Hemos trabajado también en la reglamentación específica frente a casos de denuncia y de renuncias sobre la base de violencia y acoso político. Tenemos en marcha un observatorio de paridad democrática que también está recogiendo lo que son los casos en los cuales las mujeres son obligadas a renunciar, y el órgano se está constituyendo también en parte coadyuvante en casos de violencia y acoso político. Voy a terminar ahí solamente por razones de tiempo, porque hay muchas cosas más que compartir, pero quisiera decir que este horizonte de democratización de las instituciones, de democratización de la sociedad, tiene que ver básicamente con la transformación de las relaciones de inequidad en el ámbito privado, en el ámbito organizativo, en los partidos políticos y en la institucionalidad pública para construir una región más democrática y más inclusiva para las mujeres. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Para mí es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar en una mesa que parece hecha para mujeres con mujeres, pero que trata un tema que no tiene que ver solo con las mujeres, sino que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con cómo distribuimos el poder en las democracias latinoamericanas. Y aplaudo comenzar esta conferencia hablando de qué estamos haciendo en la democratización de América Latina. En este caso, como excusa, utilizamos a las mujeres. Podríamos hablar sobre esto, incluyendo la interseccionalidad, podríamos estar incluyendo los derechos de otros grupos que también están subrepresentados en la región. Y creo que tiene todo el sentido porque estamos hablando de integridad electoral. Y no es posible hablar hoy, gracias a un montón de factores de integridad electoral, sin pensar que las democracias latinoamericanas no pueden ser evaluadas positivamente si no incluyen a las mujeres, a los indígenas, a los afros y demás. Como tenemos 10 minutos, solo voy a enfatizar en 3 aprendizajes y 3 retos. El primer aprendizaje de los últimos 30 años para mí en la región, relacionado al tema de la protección de los derechos políticos de las mujeres, tiene que ver con un aprendizaje institucional. Las reformas electorales que se hicieron y en una investigación que hicimos
con varios colegas, encontramos más de 36 reformas electorales en 16 países de América Latina, han sido exitosas, ya sea reformas orientadas a las leyes de cuota o ya sea aquellas orientadas a la paridad de género. Hemos construido un índice para medir la fortaleza de esas reformas, de esos diseños, lo que llamamos el índice de fortaleza de cuota, y hemos encontrado que esas reformas han sido dispares entre sí. Pero los resultados han generado 3 momentos muy significativos en la evolución de esas reformas y lo que hemos encontrado que se ha incrementado la proporción de mujeres en los congresos nacionales, esas reformas en la mayoría han estado orientadas al nivel institucional nacional y a los congresos, es decir, al ámbito legislativo. Se ha nivelado el campo de juego, sobre todo en la oferta partidista, respecto a quiénes pueden ser candidatas y candidatos. Se ha alterado el statu quo, ese statu quo que hacía sentido de que la política latinoamericana era solo cosa de hombres. Me parece que cambiar el sentido común, o un mal sentido común, de que la política era solo cosa de hombres, ha sido en parte producto a esta transformación institucional. Y se ha visibilizado la idea cada vez más, aunque uno encuentra resistencias importantes, como vivimos con el presidente Lagos en Guatemala, cuando nos dijeron que la política era cosas donde al señor le gustaban las mujeres, pero no para eso tan importante que era la política, sino para otras cosas, ¿no? Y yo creo que eso ya en muchos países de América Latina es, entre comillas, si me permiten, políticamente incorrecto. Y creo que es parte de esta transformación orientada hacia una igualdad sustantiva. Segundo aprendizaje, las reglas solas no son suficientes. Leyes similares pueden generar resultados diferentes. No solo necesitamos un determinado diseño de cuota y o de paridad, es decir, cuanto más paritario, más fuerte, cuando haya mandatos de posición más fuerte, cuando haya lista cerrada y bloqueada más fuerte, cuando haya sanciones claras por el no cumplimiento de la cuota más fuerte, cuando no haya válvulas de escape, es decir, primaria mata mujer, cuando no se permita esto, más fuerte ese diseño. Y esto tiene que ir acompañado con un sistema electoral amigable. Por tanto, si hay algún peruano o peruana aquí, oigan, se viene la reforma al voto preferencial. Es contrario a una democracia incluyente y contrario al éxito electoral de las mujeres, el voto preferencial como está en Perú, como está en El Salvador y así otros países, o como quieren reformar en Guatemala. Dicho esto, Guatemala, único país sin ningún tipo de reglas, necesita, Ana, 224 años para igualar un hombre a una mujer en la protección de sus derechos políticos fundamentales. Como dijo Ana, las reglas son necesarias, pero no son suficientes. Necesitamos, y aquí va el tercer aprendizaje, lo que Ana Laura Rodríguez Gustá llama un régimen global de género, con actores nacionales y actores internacionales que integran coaliciones multisectoriales en torno a agendas más o menos comunes que ha hecho más sencillas las reformas. Es decir, dicho en castellano básico de Castilla, necesitamos reglas, necesitamos órganos administrativos que procesen esas reglas, que las monitoreen, necesitamos agencias internacionales como ONU Mujeres y como la Cooperación Internacional que están ayudando a visibilizar los temas, como la Fundación Kofi Annan, y necesitamos jueces electorales que estén, si ustedes me permiten la metáfora, como bulldogs, así, observando, sancionando y castigando cuando las reglas no se cumplen. Lo más interesante de América Latina es que ustedes podrán ver que ellos, digo ellos, entre comillas, ellas y ellos, han aprobado reglas para querer no cumplirlas. Y aquí van los obstáculos que encontramos en la región. Y yo voy a llamar la atención sobre 3 obstáculos o 3 tareas pendientes o 3 barreras que limitan los aprendizajes que hemos tenido. Primer obstáculo, todavía hay muchos techos. Tenemos techos de cristal, techos de cemento, techos de billete, baja cobertura de los medios de comunicación al liderazgo de las mujeres o cobertura sesgada con estereotipos de género muy fuertes, prácticas violentas por razón de género, físicas, económicas, psicológicas y sesgo de género en el voto.
Las mujeres tienen que enfrentar un doble laberinto, se tienen que masculinizar porque el poder parece ser masculino y cuando se masculiniza el electorado las castiga porque ya no son mujeres, ya no son femeninas. Entonces hay un doble laberinto y eso está mostrado con diferentes estudios en la academia. Estos techos se distribuyen de manera homogénea en toda América Latina, pero cuanto más a lo local nos vamos, más fuertes y más arraigadas están estas políticas y estas prácticas del siglo XIX, lo que Magda Hinojosa ha llamado como monopolios masculinos de poder. Cuanto más a lo local nos vamos, más fuertes todavía estos techos. Las soluciones deben ser integrales. Hay que eliminar las reglas informales discriminatorias, hay que reformar a los partidos políticos para eliminar esos monopolios masculinos de poder, hay que generar fórmulas para luchar contra los estereotipos hacia el liderazgo de las mujeres, hay que regular, eliminar, tipificar y sancionar la violencia política en razón de género y hay que eliminar el doble rasero, esta idea de que ya llegaron, ya tuvieron la oportunidad, ahora demuestren que pueden, como si a alguien se le ocurriera en algún momento preguntarle a los chicos si tienen que demostrar que ahora sí son capaces. Y termino. Los últimos dos retos. La representación descriptiva, aquella que fue tan importante, pero que fue estrictamente numérica, poner más mujeres en los órganos de decisión, debe estar acompañada con una agenda de género sustantiva. La representación descriptiva tiene que estar acompañada con una representación sustantiva y una representación simbólica, esto que decía la presidenta Chinchilla, ahora muchas más quieren ser candidatas, porque las niñas ven que las mujeres pueden y entonces quieren equiparar ese elemento simbólico. Más mujeres en los cargos no significa más poder para las mujeres, miren el Congreso de Querétaro, no significa más mujeres militantes en los cargos, hay todavía demasiados criterios no meritocráticos, incluso en la selección de mujeres candidatas, no significa mujeres comprometidas con los derechos de las mujeres, tener vagina no significa que defiendo los derechos de las mujeres, como tener pene no significa que no defiendan los derechos de las mujeres. Y no significa cambios en el estilo de liderazgo ni en la manera de hacer política. Por tanto, creo yo, si ustedes me permiten, que hay un cambio cultural, sustantivo, que tiene que acompañar a las reformas institucionales en América Latina. Y hay que hacer más interseccional la política y la sociedad. No es cierto que los intereses de las mujeres sean homogéneos, los intereses de las mujeres también son heterogéneos y tenemos que democratizar la democracia. Y a mí me parece que esta agenda es sustantiva para la democratización de la democracia en América Latina. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muy ricas las intervenciones. Ahora quiero preguntar a cada uno si alguien tiene algo más que comentar sobre un punto que quedó, un disenso, un debate. Bueno, tengo preguntas también, pero primero entre ustedes. Ya. Me parece que hay una gran consonancia de criterios y creo que hubo mucha complementariedad en lo que se dijo. Yo quisiera moverme, digamos, a los temas de algunas respuestas a algunos de los obstáculos, ¿verdad? Ciertamente estuvo el tema de las cuotas muy presente, el tema de las leyes de paridad, pero como ha sido reiterado, no basta. Aún así tampoco basta a veces con que los tribunales establezcan jurisdicción, los tribunales jurisdiccionales establezcan decisiones, digamos, jurisdiccionales, asentando toda esta legislación. Hay otro tipo de obstáculos que quisiera destacar, aparte del de la violencia, que lo trató Mónica muy bien, que son aquellos obstáculos que hacen, además, que la mujer se retire muy fácilmente a veces, por lo menos así se ve. Y por eso también nos califican, es que nos dicen, vamos a nombrar mujeres, pero es que no duran nada, es que no aguantan, es que no resisten. Porque efectivamente, cuando vemos los niveles de deserción de la mujer en cargos políticos, muy parecido pasa en el sector privado, son mucho más altos que los hombres. Yo concretamente, por ejemplo, nombré
el primer gabinete paritario que tuvo mi país a nivel de ministros, 50% de mujeres, pero terminé con 35% de mujeres y en consecuencia más hombres, porque era más difícil la retención, era más difícil la sustitución de las mismas. Hay 3 obstáculos importantes desde el punto de vista de la política. El tema del financiamiento como barrera de entrada. En ese sentido, las mujeres deberíamos ser las principales aliadas de esa gran reflexión que hizo el presidente Lagos sobre el tema de la naturaleza del financiamiento. El financiamiento público debe ser nuestro mejor aliado, es el más neutral que hay. No hay nada más difícil que ir uno como mujer a sentarse con los representantes del sector corporativo, a tratar de entender ese ritual que está detrás de poder soltar dinero para una campaña. Déjenme decirles que yo no pude. Entonces fue el único comité mío de campaña que estaba lleno de hombres. En la medida en que el mundo corporativo siga estando en manos de hombres, que ahí hay más rezagos que en la política, para las mujeres nos resulta mucho más difícil acceder a ese financiamiento privado. El tema de la comunicación, los medios de comunicación. Los estudios de la UNESCO nos dicen que la mayor parte de las noticias están fundamentadas en hombres, casi 80% frente a 20% en el caso de las mujeres. Pero además, cuando las mujeres se nos cubre como gente ordinaria, no como gente, digamos, voceros importantes de un proceso. Y cuando nos cubren, el sesgo es inmenso. Déjenme contarles muy brevemente también una anécdota. Tengo muchísimas anécdotas de la campaña, pero cuando estaba en la presidencia, la primera entrevista que damos a los 100 días de estar ejerciendo la presidencia, que es una fecha como emblemática en todos los gobiernos, recibo a la prensa. Recibimos al primer medio de comunicación, uno de los más importantes escritos, y vamos a dar tiempo a ver cómo salió esa entrevista para seguir con las demás, ¿no? Y al día siguiente, pues, con mucho interés abrimos el periódico para ver cómo me cubrían. Y la entrevista se abría con la siguiente anotación. Llegamos al despacho de la señora presidenta, vimos cambios en la decoración de su despacho, mucha cosa muy accesoria, pero además indicaban, y en la pantalla de la televisión se proyectaba la telenovela de las 2 de la tarde. Bueno, a partir de ahí yo imagino que las conclusiones de mucha gente fue: elegimos a una vieja vaga que lo único que está haciendo es ver telenovelas, ¿no? Es decir, la pantalla que proyectaba las noticias, resulta que a las 2 de la tarde cuando llegaron era la telenovela con el mute puesto, pero una pantalla que pasaba permanentemente encendida para poder monitorear múltiples cosas que a mí me interesaba monitorear. Las telenovelas nunca las había visto ni había sido clienta de ellas. Y el tercer elemento son las tareas del hogar. Las tareas del hogar. Se estima que mientras la mujer asigna 5 horas promedio al día a nivel global, estudios del Foro Económico Global, a las tareas del hogar, el hombre asigna 1 hora y media. Ese es uno de los grandes retos que tenemos, y ahí, cuando las mujeres somos más en los gabinetes y en los congresos, somos las más entusiastas promotoras de los programas de cuidado de la primera infancia y también de los programas en favor de los adultos mayores, porque sabemos que eso le toca usualmente a la mujer, más allá de los otros beneficios que tiene para la sociedad. Gracias. Sí, un poco también en consonancia con lo que acaba de decir la presidenta Chinchilla, o sea, el tema de las trayectorias. Y a esto muy vinculado con un gran déficit que tiene la región, que es la participación de las mujeres en el ámbito municipal, que se supone que es donde se forjan muchas de las trayectorias políticas y que es el espacio de poder más cercano. Entonces, creo que ahí pasa mucho, por lo que también se señalaba por el presidente Lagos en la mañana, de cómo los partidos políticos realmente generan esos espacios de cambio, de protección, de financiamiento, ¿no? Porque también las mujeres tienen en los estudios muchas veces mucho menos posibilidad financiera en tiempos, etcétera. Entonces, ese es un tema que efectivamente nos preocupa, y más porque la región está yendo hacia la reelección en los puestos de participación parlamentaria, municipal, etcétera, ¿no? Por otro lado, efectivamente, enfatizar este asunto de los pisos que ONU Mujeres le está llamando pisos pegajosos. O sea, nos enfocamos mucho en el tema de los techos de cristal,
Es decir, los obstáculos que tenemos para la inserción en el espacio público, ya sea en el ámbito económico, social, cultural, político, y hablamos muy poco de la transformación de la vida cotidiana, ¿no? Y efectivamente las mujeres dedican en América Latina 3 veces más tiempo que los hombres al trabajo no remunerado. Entonces, me acuerdo que participé hace 20 años en la definición del horario del Parlamento español y era una discusión que llevaron las mujeres, o sea, cuándo debían ser los horarios del Pleno, por ejemplo. Y los hombres decían, pero ese, ¿qué problema es? Entonces, mientras las mujeres están cuidando, los hombres están haciendo acuerdos políticos. O sea, seamos, ¿no?, a las 10 de la noche, en los espacios muchas veces que no son los espacios público-políticos, son espacios privados, etc. Entonces, ese es un cambio que tiene que ser fundamental. Nos preocupa que muchas de las mujeres que llegan altos, que quieren hacer una carrera política, tienen que decidir entre familia y carrera política. Esta no es una decisión que los hombres tengan que tomar, ¿no? Y recordaba ahora que usted hablaba, Presidenta, aquí mismo, la que fue canciller de su país y una gran querida de todas nosotras, la señora Rebecca Grispan, que ahora coordina, preside la Secretaría General Iberoamericana. Ella fue madre joven cuando estaba siendo canciller. Y decía, no, pues es que yo me di cuenta, después de haber roto todos los techos de cristal, que en realidad lo que yo necesitaba era una esposa. Y yo no tenía una esposa, tenía un esposo que me quería mucho y todo, pero ¿no? Entonces en un momento yo ya no pude más, ¿no? Ese ya no pude más, ¿no? Y esas opciones que tienen que tomar las mujeres es algo que si no cambiamos, como está haciendo Uruguay, como está haciendo Costa Rica de alguna manera, con políticas de cuidado, como un pilar de la protección social fundamental, es un limitante enorme, incluso para las mujeres que pueden contratar en el mercado, ¿no? O sea, ese es un tema que dejo ahí. Y sí, coincido, pero también disiento un poco con lo que planteaba Flavia Freidenberg, en el sentido de más mujeres no necesariamente implica más agenda de igualdad de género, ¿no? O sea, es cierto que aquí estamos hablando de 2 temas, la calidad de la representación, o sea, tener una idea de mitad y mitad mujeres y todas las mujeres, y creo que el tema que nos traía Katia Uriona de la interseccionalidad es fundamental. No se trata de que lleguen solamente un tipo de mujeres o hombres, sino que realmente la democracia represente esa diversidad que tenemos en la región. Pero lo que sí se ha mostrado, y por eso la ONU estableció este piso del 30%, de alguna manera, que si bien una no va a llevar, cuando hay más mujeres representadas en la política, entran temas de manera mucho más clara, como la violencia de género, que en nuestra región fue propuesta por mujeres, las cuotas fueron históricamente propuestas por mujeres, sentencias, etc. Entonces, pero coincido con ella en que aquí lo que se trata es de mejorar la calidad de la democracia y que hombres y mujeres estemos unidos en esta idea de que la igualdad de género beneficia a la calidad de nuestras democracias, ¿no? Y que demos el paso, ¿no? Entonces, paridad en términos cuantitativos y democracia paritaria en el sentido más estructural y más profundo de la calidad de la democracia. Bueno, en aras de la equidad, voy a dejar a los otros 3 panelistas responder a las preguntas o también agregar otro punto. Primero, Katia. Bien, yo todavía me detenía en lo que es la reflexión anterior. Y en el caso boliviano, el órgano electoral no solo tiene competencia de administrar procesos electorales, sino también tiene competencia en términos de fortalecimiento de la democracia intercultural y paritaria. Y ahí quisiera detenerme brevemente para decir, normalmente estamos analizando los resultados de una elección para ver sus déficits, para ver cuáles son sus limitaciones en términos también de representación, pero hay algo que estamos trabajando ahora, por lo menos desde la experiencia en términos de discutir sobre democracia en las diferentes esferas que hacen a la conformación social, y el primer núcleo sigue siendo la democracia en el ámbito privado,
porque eso tiene que ver con compartir responsabilidades, pero también tiene que ver con cómo se toman las decisiones al interior, porque se va reproduciendo, sabemos, ¿no?, los comportamientos y las referencias de manera gradual, pero el otro nivel es el nivel de democracia interna en las organizaciones políticas, porque este se convierte en el sustento desde el cual van a emerger las representaciones en términos de candidaturas, en términos del vínculo que establecen los partidos con una representación o con una demanda ciudadana. Y entonces, este núcleo de discusión en las organizaciones políticas debería abordar un análisis de definición de liderazgos, de renovación de liderazgos, de cómo se decide y cómo se define la conformación de las directivas, la conformación de las listas y cómo se define el uso de los recursos al interior también cuando se tiene que hablar de campañas. Y en todos los casos es necesario incluir este enfoque, esta mirada de democracia paritaria e intercultural. En el caso boliviano, la mayor parte de la población está compuesta por población indígena, y entonces, ¿cómo hablar de democracia si no están indígenas y si no están mujeres? O sea, realmente el déficit es de un tamaño que no se puede ni siquiera definir la democracia. En el caso boliviano sí hemos avanzado de manera significativa en este reconocimiento, y aquí hago referencia a dos preguntas para no hacer dos rondas de intervención, porque hay algunas preguntas referidas a cómo se produce o cómo se puede generar el reconocimiento de la participación de mujeres indígenas, sobre todo de la población indígena en general, y en el caso boliviano la normativa es muy clara. Esto ha hecho la diferencia, porque normalmente las barreras sociales son tan lentas, como decía Ana, para producir las transformaciones sociales. Entonces la normativa establece con claridad la pluralidad en la representación y va poniendo normas específicas. En el caso del órgano electoral, la norma dice se debe elegir 3 mujeres, 3 hombres, de los cuales deben ser 2 indígenas. Entonces, eso ya ha transformado la conformación del poder público. Por el otro lado, la conformación, la Constitución reconoce que en esta noción de plurinacionalidad, la conformación de los órganos debe ser públicos en equivalencia para hombres y mujeres. Y entonces, toda la norma que genera también el órgano electoral está siendo consecuente con estas garantías para que se cumpla desde los partidos políticos la norma establecida. No tengo yo el supuesto de que solo las poblaciones indígenas tienen restricciones a la participación política de las mujeres. Hay una pregunta en ese sentido. La sociedad en sus diferentes niveles de participación genera estas formas de exclusión, y en el caso boliviano, más bien desde la experiencia de la construcción de autonomías indígenas, porque se reconoce también la democracia comunitaria, existen más nociones de equilibrio en términos de representación, y además la norma lo establece con claridad. Debe formularse una representación a candidaturas que reconozca a un hombre y una mujer, un hombre, paridad, alternancia, porque antes nos ponían a las mujeres en la última parte del 30%, que nunca se traducía en votación efectiva a la hora de conformar los órganos de poder. Entonces, hay un esfuerzo primero en reconocimiento de todas las instancias, de todos y todas las actoras, y en el caso boliviano, la Constitución, como resultado también de la movilización social de indígenas y de mujeres, está presente realmente de manera transversal en la formulación de la norma, y si bien la norma no es suficiente, hay una base social que la coloca, y luego la población también se convierte en quienes van a exigir, vigilar el cumplimiento de la norma. Entonces no interesa tanto solo que exista la ley, sino que genera como propuesta de transformación, en este caso democrática, y luego qué actores y actoras
van a estar controlando su cumplimiento y su exigibilidad. Pero cierro diciendo, tenemos que democratizar las organizaciones, los espacios de la vida privada y tenemos que democratizar lo que hace la representación política como un mecanismo de transformación social sobre la base de analizar las relaciones de poder y lo que genera en nuestras sociedades exclusión, pobreza, discriminación, porque eso genera a su vez de vuelta la crisis del sistema político, ¿no?, que es tan presente en nuestra región. Yo quisiera articular esta intervención en 4 preguntas e intento contestar algunas de las preguntas que están aquí, en 4 puntos. Primero, creo que la realidad de América Latina es bastante heterogénea. Me gustaría, de manera muy, quizás, imperativa, hablar como de 3 grupos muy distintos. Es decir, una cosa es la situación de países donde ya está aprobada la paridad. Creo que Costa Rica, México, Bolivia, hoy hay una serie de lugares, de sentidos comunes que están como en un grupo de gente bastante asimilados y eso sirve como catarata sobre el resto de la sociedad, ¿no? Y en diferentes instituciones. Esta no es la realidad de países como Argentina. Argentina lleva un año en la agenda mediática y en la agenda política la discusión si se va a pasar del 30% de cuota hacia la paridad. Y hay toda una discusión sumamente interesante que, como ustedes bien saben, ha habido un intento de un partido político en las últimas elecciones a las PASO de hace un mes, en donde un partido político presentó una candidatura 100% de mujeres y el fallo de la Cámara Electoral que actuó de oficio fue decir eso es violatorio de la ley del principio de la ley de cupos que hay en Argentina. Y esto en realidad habla de un principio que a mí me llama la atención y que creo que tenemos que poner sobre la mesa, de lo que Roberto Saba habla de la desigualdad estructural. La ley de cupo pareciera ser un techo y no un piso para mejorar la igualdad de las mujeres. Pero esta no es ni siquiera la discusión en Guatemala, República Dominicana, El Salvador y si quieren Panamá. En entrevistas que he hecho en personales, directa, con dirigentes, con mujeres periodistas, con mujeres académicas, con mujeres de las organizaciones de la sociedad civil, su discusión es, ¿esto de la paridad o esto de la cuota no va con nosotras en estos países? Entonces, me encantaría, Ana, poder decirte, todas las mujeres defienden estos intereses. Las entrevistas para ONU, para el Programa de Naciones Unidas en Panamá, de las mujeres que entrevistamos, un equipo de gente, decían, las mujeres no están capacitadas. Cuando estén capacitadas, pues quizás algún día lleguen a ser iguales que los hombres. No me lo inventé, lo decían esos actores. Entonces, creo que como bien señala Ana, por supuesto que estoy de acuerdo que haya más mujeres y que eso tiene un efecto boomerang sobre otras dimensiones de la democratización del sistema político, pero lamentablemente todavía los estereotipos, las reglas discriminatorias, los techos de cemento de mujeres que creen que ellas mismas no están en igualdad de condiciones como para poder participar, son muy fuertes y tenemos que trabajar sobre ellas. Segundo punto, más rápido, coincido con Katia. Creo que el caso de Bolivia es una excepción en muchos espacios, sobre todo porque ustedes están en un proceso mucho más amplio de democratización de los espacios de poder que toman temas de la agenda que en América Latina ni siquiera se está discutiendo, ¿no? Y yo creo que no solo hay que democratizar a los partidos, no solo hay que dar financiamiento directo a las mujeres candidatas, rompiendo los candados de distribución de la financiación que todavía monopolizan los partidos, sino que hay que democratizar a la familia, haciendo más igualitario el cuidado, como señalaba Ana, hay que democratizar a la escuela y hay que democratizar a los medios de comunicación. Creo que estos 4 pilares tienen que estar en la agenda de discusión de lo que todavía tenemos que hacer. Y termino con una última cuestión para ya entregarle el micrófono a David. Insisto en la idea de que hemos avanzado en el número y tenemos que avanzar en valores y en prácticas.
hay que democratizar a las sociedades latinoamericanas. Y esto no se hace solo desde lo institucional. Esto también se hace en la democratización social de esas democracias, y esto debe ser incorporado y pensado en el concepto de integridad electoral. Muchas gracias. Gracias. Estamos casi fuera de tiempo, pero quiero, si tienen un par de minutos, unas cosas. Gracias. Muy brevemente, por aquí me pasaron una pregunta. Si es necesario que exista un tipo penal de violencia política de género y si es suficiente o se puede lograr una verdadera protección de las mujeres con sentencias, y también dice que cuando si es suficiente, aunque estas sentencias o aunque los casos de las mujeres a las que se les protege a través de una sentencia, es suficiente salvaguardar su vida, salvaguardar también sus aspiraciones a participar de manera libre. Yo creo que las leyes, por supuesto, que son fundamentales y son necesarias, son indispensables para partir de un piso legal. Hoy día ustedes saben que en México tenemos a medias el proceso legislativo para tipificar precisamente lo que es la violencia política de género. Ayuda, por supuesto que es fundamental, lo pudiéramos lograr. Sin embargo, como no lo hemos logrado, se ha trabajado en otros mecanismos que van abrazando esta protección y que han sido, por ejemplo, los protocolos contra la violencia política de mujeres, los observatorios, en donde estamos participando diversas instituciones como el INE, como ONU Mujeres, como INMujeres, como el mismo tribunal, entre otras, en donde se está buscando tener una claridad. Podemos tener más o menos una definición compartida de lo que es violencia política hacia las mujeres. A mí me queda muy claro. Hay a quienes les cuesta mucho trabajo entender cuál es el límite, si es muy delgada la línea o no. A mí me queda muy claro que cuando hay golpes, cuando hay un lenguaje que está fortaleciendo los estereotipos, cuando un lenguaje que está humillando a las mujeres, es violencia política de género. Pero bueno, en eso trabajamos las instituciones. Yo creo que tendremos que ir más allá. Tenemos un caso muy particular en Chiapas, en donde se protegió, en el caso de Chenaló, a Rosa Pérez, para que es una mujer que no había tomado protesta, ganó su elección, la obligaron a renunciar, secuestraron al presidente del Congreso para obligarla a ella a renunciar, y después el Tribunal Electoral, la Sala Superior, determinó que se les fueran restituidos sus derechos. Sin embargo, no es suficiente, aunque indispensable, la sentencia. La misma sentencia vinculó, y aquí está, por supuesto, una de nuestras ponentes en esa sentencia, la doctora Lanís, esta sentencia vinculó a las autoridades estatales y federales también y municipales a garantizar la vida, por supuesto, la vida de Rosa Pérez y también la de sus familiares, y para que ella pudiera volver a tomar a tomar posesión del cargo. Hoy por hoy estamos ante una situación en donde Rosa Pérez, a raíz de la sentencia y de la vinculación interinstitucional, porque no se hace solo, esto ha quedado muy claro, que esto no se resuelve con una institución o con una persona, eso no se resuelve solamente con las instituciones, esto se resuelve con todas las instituciones, con los actores y actoras políticas y con la sociedad civil. No hay otro camino que ir llevando este sendero de la mano. Quiero cerrar con una frase importante de quien ha convocado y que es también el principal actor en este encuentro, Kofi Annan, una frase de él que dice que una completa igualdad, y en este caso para las mujeres, significa mucho más que el logro de objetivos estadísticos. Debe cambiar la cultura.
Eso es en lo que también necesitamos trabajar, en un cambio cultural y en visualizar a la política como el arte de gobernar, como algo positivo y no buscar que ante una, o sea, que no es un sinónimo política con rijosidad. Sabemos que estamos en un tema de una política en un ambiente competitivo, rijoso, pero yo creo que más que buscar mujeres que sean aguantadoras, hay que buscar hombres que sean respetuosos de los derechos de las mujeres y de los hombres. No vamos a eliminar la violencia política haciéndonos más violentas las mujeres. Yo creo que el alto lo tenemos que poner en quien falte al respeto a los derechos fundamentales, porque no es un tema de hombres y de mujeres. La política es un tema de derechos humanos. Y ahí concluiría yo. Muchísimas gracias. Gracias a todas las panelistas. Con esto vamos a terminar este primer panel. Ahora es un break para el almuerzo. Y bueno, gracias a todos ustedes por asistir. Muchas gracias a todos ustedes.